La influencia de la cultura celta en la Iglesia Católica es un tema fascinante. Las festividades cristianas tienen, en muchos casos, raíces en celebraciones paganas, especialmente las de origen celta. Esta interconexión surgió principalmente por la estrategia de la Iglesia para facilitar la evangelización de las poblaciones locales, asociando las nuevas creencias cristianas con festividades ya establecidas. De esta manera, se lograba una transición cultural más suave, permitiendo que las tradiciones celtas perduraran, aunque cristianizadas. Te invitamos a que te quedes porque más adelante veremos que en la mitología celta, las instrucciones para conseguir un hada hacen referencia a prácticas y creencias que permitían a una persona atraer o interactuar con hadas, seres sobrenaturales que forman parte del folclore celta. Samhain es una celebración celta que marcaba el final de la cosecha y tenía una fuerte conexión con el mundo de los muertos. Esta festividad fue adaptada por la Iglesia y transformada en el Día de Todos los Santos, conocido posteriormente como Halloween. Muchos elementos originales, como el uso de disfraces y la asociación con lo espiritual, se mantuvieron. Yaltine es una festividad celta relacionada con la primavera y la fertilidad que se celebraba el 1 de mayo. La Iglesia la transformó en el Día de San José, pero preservó algunos símbolos asociados con la fertilidad y el renacimiento, reflejando la capacidad de adaptación cultural de las prácticas religiosas. Por último, Yule es una festividad celta del solsticio de invierno. Fue adaptada para coincidir con la Navidad. Yule estaba asociada con la luz y el renacimiento, conceptos que encontraron un paralelismo en la conmemoración cristiana del nacimiento de Jesús. Elementos como la decoración con árboles siempre verdes y la celebración en familia son vestigios de la tradición celta que perduran en la Navidad moderna. No es muy propio hablar de dioses celtas en general, como acostumbramos mencionar a los dioses griegos o romanos. Los celtas constituían una cultura mixta, al conquistar territorios y yuxtaponer sus propias creencias a las locales, a las de los pueblos conquistados. Los celtas galos se caracterizan por su ausencia de ciclos míticos, en tanto que los irlandeses poseen uno de los más ricos de toda Europa. Dada la vastedad territorial que ocuparon, su panteón resulta numerosísimo, pues dioses y héroes variaban de un pueblo a otro. Como veremos más adelante, muchas festividades cristianas se establecieron en fechas que coincidían o estaban cercanas a las celebraciones celtas. Los símbolos paganos fueron reinterpretados y asociados con nuevos significados cristianos. Las historias y mitos celtas fueron adaptados para transmitir mensajes cristianos. Héroes y figuras de la mitología celta fueron reinterpretados como mártires o santos, integrándolos en la narrativa cristiana y permitiendo la continuidad de estos personajes en la cultura popular. La mezcla de creencias y prácticas religiosas, dando lugar a una rica diversidad cultural que perdura hasta el día de hoy. Este sincretismo permitió que el cristianismo absorbiera elementos de las culturas locales, enriqueciendo su propio simbolismo y prácticas. También las muchas tradiciones celtas sobrevivieron a través de su integración en las festividades cristianas, lo que permitió la conservación de aspectos clave de la cultura celta en la Europa cristiana. Sin embargo, este proceso de transformación no siempre fue pacífico. La cristianización de las festividades generó tensiones entre las comunidades paganas y cristianas, y en algunos casos, llevó a conflictos sobre la preservación de las tradiciones locales frente a las nuevas creencias impuestas. Estas influencias celtas en el cristianismo pueden explicarse por varias razones. El sincretismo religioso fue una herramienta clave para la Iglesia Católica en su proceso de expansión, permitiéndole adoptar elementos de las culturas locales para facilitar la aceptación del cristianismo. Además,
Los constructores de iglesias eran a menudo artesanos locales que continuaban utilizando las tradiciones constructivas y los materiales de la región, lo que permitió una integración natural de las influencias celtas en la arquitectura cristiana. Por último, muchos de los símbolos y motivos utilizados, como el círculo y el espiral, tienen significados universales que trascienden culturas específicas, facilitando su integración en la simbología cristiana. Básicamente, el universo celta se dividía en niveles: el del común de los mortales, el de los héroes y el de los dioses. Creían en la reencarnación. No hay pruebas en los ciclos míticos de que hubiera algo parecido a la noción de cielo, ni hay rastro de ello en las fuentes históricas. A lo sumo, por lo que sabemos de las enseñanzas druídicas, existía una especie de inframundo en el que pasaban las almas el tiempo entre una encarnación y otra. Lo que sabemos está cimentado en fuentes romanas, pues los celtas no dejaron orgánicamente fuentes escritas. Todo su conocimiento lo transmitían de manera oral, lo consideraban sagrado y no deseaban que cayera en manos impías. Por lo tanto, sus creencias han llegado a nosotros de manera muy vaga. Los relatos irlandeses contienen los datos más antiguos que se conocen sobre mitología celta. Aunque, en principio, parecen estar relacionados solo con Irlanda, los dioses que aparecen allí pertenecerán luego a las creencias de todos los celtas. Los seres feéricos de la cultura celta despiertan una gran adhesión. A veces inconsciente, pues en ellos se basan historias de superhéroes de cómics, sagas de terror o aventuras en el cine, o se llama cuento de hadas a una historia de amor contemporánea, sin saber que rudos cortadores de cabezas concibieron las bases de esa fascinación. Las hadas eran frecuentemente asociadas con ciertos lugares considerados sagrados o mágicos, como colinas, llamadas fortalezas de hadas o raths, bosques encantados, fuentes, ríos y ciertos árboles, especialmente el roble, el fresno y el espino. Creía que visitar estos lugares en momentos específicos, como al amanecer o durante un solsticio, podría incrementar las probabilidades de encontrar un hada. Las hadas también reciben el nombre de buena gente o buenos vecinos, porque hay una creencia que sostiene que es malo llamarlas por su nombre. Se dice que hay que dejar un tazón de agua clara y limpia en lugares que se supone frecuentan las hadas con sus pequeños. El hecho de que haya agua sucia o cubos vacíos se castiga con un pellizco. La alegría es una de las cosas que más aprecian las hadas. Las personas alegres tienen muchas más posibilidades de obtener su ayuda. Nada detestan tanto como el refunfuño y las quejas. Como espíritus de la naturaleza, nada les agrada más profundamente que los enamorados y castigan a las doncellas que son avaras con sus favores. Las hadas castigan con todo su poder, sobre todo, cualquier intento de violación a su intimidad. Las personas que espían sus fiestas son castigadas con sorpresivos pellizcos. Los que se jactan de haber recibido su ayuda son castigados con enfermedades. Y los que roban sus tesoros arriesgan su vida. La falta de generosidad, la rudeza y el egoísmo desagradan sobremanera a las hadas, así también los individuos de ánimo sombrío. Un rasgo notable de su carácter es su afición por el orden y la limpieza. Las hadas esperan encontrar bien limpios los hogares que visitan. Cualquiera que desee ser apreciado por las hadas debe ser generoso en sus tratos. Los buenos modales, el hablar correctamente y con cortesía, son rasgos sumamente importantes cuando de aventuras con ellas se trata. Pero sin embargo, hay algunas hadas que no gustan de que les den las gracias. Eso sí, hay que responderles con suma cortesía. Una de las ocupaciones más corrientes de las hadas son las cabalgatas. En realidad, todos los seres feéricos y hadas agrupadas realizan solemnes cabalgatas
y procesiones sobre caballos de diversos colores, ricamente adornados con campanillas. Las danzas son su ejercicio favorito, hábito que se atribuye a todas ellas. Son expertas e infatigables al bailar. Se dice que muchas melodías de danzas de hadas han sido memorizadas por violinistas y gaiteros. Aquí están las instrucciones para conseguir un hada según la mitología celta. Si bien algunas leyendas cuentan historias de personas que recibieron dones o sabiduría de las hadas, otras advierten sobre las posibles consecuencias negativas, como ser llevado al otro mundo o caer bajo un encantamiento. Por lo tanto, las instrucciones para conseguir un hada no solo trataban de cómo atraer a estos seres, sino también de cómo protegerse y asegurar un trato respetuoso. Toma un cristal cuadrado o cristal de Venus de 3 pulgadas de largo y de ancho. Luego deja este cristal en la sangre de una gallina blanca durante 3 miércoles o 3 viernes. Después sácalo, lávalo con agua bendita y fumígalo. Luego toma 3 varas de avellano de 1 año y pélalos bien, hasta que queden blancos, y dales una longitud tal que puedas escribir en ellos el nombre del hada. Luego entiérralo bajo una colina que creas que frecuentan las hadas el miércoles antes de que la invoques. El viernes siguiente sácalo y llámala a las 8 o 3 o 10 horas. Que haya buenos planetas para hacerlo. Pero cuando la llames, tienes que tener una vida pura y debes volver el rostro hacia el este. Y cuando la tengas, confínala al cristal. Existen antiguas leyendas que mencionan el uso de ciertas palabras, cantos o encantamientos que podrían invocar la presencia de un hada. Estos conjuros solían ser transmitidos de manera oral y requerían un conocimiento profundo de la tradición mágica celta. Conocer el verdadero nombre de un hada se creía que otorgaba poder sobre ella, o al menos permitía una comunicación más efectiva. Sin embargo, usar este conocimiento de manera inapropiada podía enfurecer a las hadas. Las leyendas más antiguas que conocemos datan del siglo VIII después de Cristo. Si bien su origen es anterior, no se encontraban al respecto documentos escritos. Esas leyendas, que fueron recopiladas en los monasterios de Irlanda, están en verso debido a que la tradición gaélica era oral, y el verso ayuda a la memorización. La temática es muy similar: héroes, hermosas princesas y un destino trágico. Las leyendas se agrupan en ciclos, que tienen una unidad de espacio, tiempo y/o personajes. El material primigenio se basa en seres reales y en personajes cuya existencia atestigua la historia. Como sostiene Ramón Sainero en su estudio Leyendas celtas. Hasta el siglo V, Irlanda había permanecido pagana, y los hechos históricos habían sido transmitidos unas veces oralmente, mientras que otras los documentos escritos no ofrecían datos ciertamente fiables. La arquitectura de las iglesias cristianas también muestra influencias celtas. Por ejemplo, en la orientación, ya que muchas iglesias están orientadas hacia el este, siguiendo una tradición celta que asociaba el este con el amanecer y el renacimiento. También en el uso de materiales locales, al igual que los celtas, los constructores de iglesias a menudo utilizaban materiales locales como la piedra y la madera. Los motivos decorativos de las iglesias, como los entrelazados y los espirales, tienen raíces en el arte celta. Estos motivos simbolizan la interconexión de todas las cosas y la eternidad. Aunque la cruz es un símbolo universal del cristianismo, la cruz celta, con sus brazos iguales y los círculos en los extremos, tiene orígenes en la simbología solar y cósmica de los celtas. La Iglesia Católica, en su expansión, adoptó elementos de las culturas locales, como la celta, para facilitar la aceptación de la nueva fe entre las poblaciones locales.
Esta práctica no solo ayudó a preservar ciertos aspectos culturales, sino que también permitió una mayor integración de las creencias cristianas. Además, los constructores de iglesias continuaban utilizando las tradiciones constructivas y los materiales de la región, lo que facilitó la incorporación de elementos celtas en la arquitectura religiosa. Por último, muchos símbolos, como el círculo o el espiral, poseen significados universales que trascienden culturas específicas, lo que facilitó su integración en la simbología cristiana. La influencia celta no se limita a las festividades, sino que también se extiende a la arquitectura de las iglesias cristianas. Una de las influencias más visibles es la orientación de muchas iglesias hacia el este, una práctica que los celtas asociaban con el amanecer y el renacimiento, simbolizando un nuevo comienzo. Los celtas se originaron en lo que hoy es Austria entre los siglos 8 a.C. y después de Cristo, se expandieron hacia el oeste, ocupando gran parte de Europa occidental. No formaron un imperio unificado, compartían una lengua, tradiciones culturales y creencias religiosas que los vinculaban como una cultura común. Su presencia se extendió a las islas británicas, así como a la actual Francia, Galia, España, especialmente Galicia, y otras regiones de Europa central y oriental. Su religión, politeísta y estrechamente ligada a la naturaleza, veneraba a diversos dioses y diosas que representaban elementos naturales, como ríos, bosques y el cielo. Los druidas, como clase sacerdotal, desempeñaban roles vitales en la sociedad celta, actuando como líderes religiosos, jueces y guardianes del conocimiento. Las festividades celtas, entre ellas Samhain, Imbolc, Bjáltine y Lugnasa, reflejaban la importancia del ciclo agrícola y los cambios estacionales. A pesar de la expansión romana, que llevó al declive de muchas sociedades celtas en Europa continental, su cultura logró perdurar en las islas británicas. El legado celta es aún palpable en Irlanda, Escocia, Gales y Bretaña, donde se continúan hablando lenguas celtas como el gaélico y el galés. Además, su influencia permea la mitología, las tradiciones y festividades que han perdurado en Europa occidental, así como su arte caracterizado por motivos entrelazados y espirales, que sigue siendo emblemático en la actualidad. De esta manera, hemos llegado al final del programa de hoy, esperamos haya sido del agrado de ustedes. Muchas gracias por quedarse hasta el final, déjanos tus comentarios y agregándolos un like. Nos vemos en el próximo episodio.